Hola, hola, bienvenida, bienvenido. Felices vacaciones, si es que tienen la fortuna de estar de vacaciones. Y yo estoy aquí, ¿sabes? Haciendo mi servicio para conectar contigo y platicarte sobre un tema súper interesante. ¿Alguna vez te has preguntado por qué hay lecciones de vida que te tardas más tiempo en aprender que otras? O sea, ¿de qué dependerá que nos entretengamos tanto en aprender esas lecciones? ¿Será que nosotros podemos gestionar el tiempo y que podemos acelerarlo para aprender más rápido? ¿O que no depende de nosotros y estamos expensas a que el desafío se presente y que lo tengamos que vivir y después llegue el siguiente y tengas que vivir el siguiente y que se convierta en una vida de desafío tras desafío? Yo me puse a pensar en mi historia porque me llamó mucho la atención. Salí con un amigo a cenar en la semana que tenía mucho tiempo que no veía. Un placer reencontrar con ese tipo de personas como del pasado, que siempre hubo una conexión, ¿no? Y estábamos cenando, entonces me estaba preguntando por la última relación de pareja, ¿no? Con mi ex. Y yo pues, le empecé a contar detalles y el por qué 8 años comprendí el propósito de la relación y me quedé pensando en eso. Dije, claro, es que todo desafío tiene un propósito. Entonces, si queremos que las lecciones de vida pasen más rápidos y sean menos lastimosas, que sea como más elegante el aprendizaje, ¿sabes? Más fácil de llevar, necesitamos conectar con el propósito. O sea, a mí me tomó 8 años conectar con el propósito de esa relación complicada. Entonces puede ser que si estás habitando una lección, ahorita en este momento digas, bueno, es que ya me cansé de vivir el mismo desafío una y otra vez, ¿no? Y no comprendo. O sea, ¿para qué está? Es porque no has conectado con el propósito. ¿Por qué tenemos que conectar con el propósito? O sea, ¿cuál sería la motivación de la realidad para hacernos conectar con el propósito? Primero tenemos que comprender, el propósito es previo a la experiencia, pero se nos olvida. O sea, nosotros habitamos la experiencia sin conciencia de que hay un para qué. La realidad nos trajo lo que estamos experimentando. Y nos enfocamos tanto en la experiencia que se nos olvida que hay un para qué más profundo y más allá de la personita. Hola, Fran, gracias por saludar, ¿cómo estás? Entonces, ¿estás atorado en el mismo propósito, en la misma experiencia, dando vueltas sin lograr dar el salto? Te quiero explicar por qué en este momento todo gira alrededor del propósito y el sentido. Hay un doctor que se llama el doctor Hammer que escribió las 5 leyes biológicas. Él dice que hay 5 etapas evolutivas del ser humano. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Que desde la creación de la vida en la Tierra nos hemos movido por etapas evolutivas. En cada etapa hay un desafío específico de esa etapa. De hecho, si tú tuvieras un síntoma físico y buscas biodescodificación, el síntoma de lo que traigas, el dolor de hombro, biodescodificación, te dice ahí conflicto de tercera etapa, conflicto de segunda etapa. ¿A qué se refiere esto? A las 5 etapas evolutivas, te los voy a decir. La primera, supervivencia. O sea, cuando tenemos un conflicto que nos manda modo supervivencia, como no me va a alcanzar para la renta, voy a tener que vivir en la calle, no me alcanza para la comida, te pone en modo supervivencia. Eso está como muy, muy usado, ¿no? La frase está en modo supervivencia. Traes un conflicto, etapa 1. Imagínate qué tan atrás nos vamos cuando tenemos un conflicto de dinero, que tanto retrocedemos en evolución, porque el dinero va de la mano de la supervivencia, porque es la herramienta que tenemos para conseguir los bienes para sobrevivir, ¿no? Por eso es tan importante darnos cuenta de la relación que tenemos con el dinero, porque nos posiciona en supervivencia y es muy complicado salir de la primera etapa. La etapa 2, protección. Todos los conflictos que tienen que ver con sentirnos desprotegidos, etapa 2.
Etapa 3, comparación y competencia. Entonces, esa necesidad de éxito, de ganar, de ser el primero, comparación y competencia. Etapa 4, relaciones. La etapa 4 de las relaciones se acaba de terminar. Se terminó en el 2011. Hemos estado ahí atorados nuestra generación, la de nuestros padres, la de nuestros abuelos, ¿sí? Por eso hay tanto conflicto relacional, porque es la última etapa evolutiva, es el último desafío que hemos transitado como humanidad. Por eso los vínculos tienen tantos conflictos. Es la etapa más reciente de evolución. Yo pensaba hoy en la mañana, dije, ¿cómo puede ser? Hablé ayer con una amiga que está toda embroncada por temas de pareja. Y decía, ¿cómo puede ser que a los 45 años no tengamos resuelto el tema pareja? O sea, de verdad es tan complicado vincularnos unos con otros y tener una relación de pareja sana. No creo, ¿no? Es más bien que no hemos trascendido la cuarta etapa evolutiva y nos secuestró el conflicto. ¿Qué pasa a partir del 2012? Entra la quinta etapa evolutiva, que es la conciencia del vacío, la etapa de creación de sentido. ¿Cómo creas un sentido? Encontrando el propósito. Entonces, todo desafío que tú tienes en este momento, hay que darnos cuenta que puede estarse arrastrando. Entonces, suponiendo que tú traes tu desafío actual del 2000 y vienes, Gaby, hermosa, ¿cómo estás? Un besito. Vienes del 2000, que es la cuarta etapa todavía, con tu conflicto de relaciones. Cruzas del 2012 sin comprender el propósito de por qué tu marido, y se te suma ahora el conflicto, etapa evolutiva quinta, creación de sentido. Entonces, ¿cuál es el propósito de que yo esté transitando este desafío? Hay que comprender que no se puede capitalizar una lección si no se comprende el propósito. La podrás habitar, pero en sufrimiento, en repetición, en queja, pero no capitalizar. Y capitalizar es sacarle un capital que te beneficie. Entonces, si no te está beneficiando tu conflicto y lo estás sufriendo, estás enredado en una repetición. No estás transitando la experiencia para capitalizarla. Cuando hemos vivido así y no nos hemos dado cuenta, y aquí viene la gran joya, te voy a empezar a abrir un tema que te puede salir de donde estás atorado, te puedes sacar de ahí. O sea, ¿qué pasa si dices, mira, ya no me voy a discutir, ya, o sea, yo ya no voy a entrar en conflicto, yo ya mejor me quedo en este trabajo porque buscar otro está muy difícil, ya mejor ni le digo nada a mis hijos que hagan lo que quieran, de todos modos ya van a ser adultos y se van a ir, yo ya no le voy a armar un problema a mi vieja, a mi viejo, porque ¿para qué, güey? Si no cambia, como acostumbrados a vivir así. Cuando hacemos eso, llegan las oportunidades de vivir experiencias novedosas, pero no las vemos y decidimos no vivirlas, ¿no? No, pues es que, mira, me hablaron para otro trabajo, pero está más lejos. No, mira, yo ya no tengo pareja desde hace 10 años, pero ¿para qué, güey? Si todos son iguales. Vas perdiendo el sentido de vivir nuevas experiencias. Vas perdiendo el sentido de vivir. ¿Por qué crees tú que la crisis existencial de este momento, estamos en el 2025, sea esa? Que no hay rumbo, no hay sentido, no hay un para qué, hay como cierta apatía, mucha queja sobre los cambios que están sucediendo en el nuevo orden mundial en todos los países, en todos los contextos, en las economías, mucha queja, pero sin un sentido de propósito de para qué o de qué tiene que ver eso conmigo. Y en todo lo externo le podemos encontrar un propósito interno. Y aquí hago paréntesis para ponerte un ejemplo. No voy a mencionar el nombre porque me bloquean el video, pero él
mandatario principal del país del norte, mi papá se estaba quejando de él, ¿no? Y estaba, o sea, mi papá es una persona que cada que hablo con él, su tema es la política, y yo que cero política, ¿no? Entonces, ¿cómo estás? Bien, pero ya ves ese señor, que todo el desmadre que está haciendo, no sé qué. Le dije, bueno, pero ya sabemos que él habla mucho y sus acciones no corresponden a la intensidad de lo que expresa. Como que habla para generar con sus palabras una sensación de amenaza y miedo en el otro, y solo con expresarlo desde la firmeza con la que se expresa, el otro se mueve del lugar. O sea, su objetivo es mover del lugar con quien tiene contacto, ¿no? Su nueva ley, yo qué sé. Y se mueve del lugar, incluso sin cumplir las acciones que él dice que va a hacer. Entonces me dice, sí, ¿verdad? Es que está loco. Le dije, bueno, ¿y tú no tienes influencia en tu palabra sobre las personas que dependen de ti para comprender que tú también desestabilizas a los demás con solo expresarte con firmeza? Pues sí, ¿verdad? Dije, es que lo que ves afuera habita adentro, ¿no? Ese es el propósito, encontrar el para qué estoy viendo lo que estoy viendo afuera. Entonces, paso 1, suscríbete al canal, activa la campanita, dale me gusta y mándame un corazón. ¿Qué hacemos? Yo te pongo 2 opciones para entretenernos o no en, en el transitar de la experiencia. O sea, ¿cómo podríamos transitar el desafío de forma más rápida? Hay 2 opciones, como camino lento y camino rápido. En la etapa del amor romántico, sin tener sana nuestra individualidad, tendríamos una clase de inocencia, malentendido del tema del propósito. Ah, no, lo que pasa es que, ¿cuál es el problema? Aquí, qué bueno que lo mencionas. Cuando no tenemos un propósito propio, el propósito nos lo ponen otros. Y tener el amor romantizado o al otro idealizado, al otro sea pareja o sea lo que sea, ¿no? Viene por un mandato de propósito ajeno y queda un vacío interno, pero es un vacío doloroso, no un vacío creador, es un vacío doloroso, ¿no? Por eso la importancia de comprender cómo crear el sentido. Y te voy a decir que hay 2 opciones, ¿no? Porque al final todo tiene que ver con propósito. Pero ¿cómo hago para que mi desafío se me vaya más rápido? O sea, si estuvieras en contacto cercano conmigo, te darías cuenta que mis desafíos pasan así. Y aunque sean profundos, toco y salgo, toco y salgo. O sea, es muy rápido cuando activas la conciencia. Entonces, el primer tema por el cual nos podríamos entretener, o sea, el camino lento, por así decirlo, es primero porque decimos que no a la experiencia. O sea, todos los días son iguales. Y a lo mejor en la forma cambian, o sea, no, pues es que no todos los días voy al súper, ok. Pero todos los días traes la misma prisa, el mismo estrés, la misma dificultad, el mismo pequeño o grande dolorcito, malestar que sientas en el cuerpo, la misma preocupación por el futuro, la misma tristeza por el pasado. Manejamos una igualdad de rutina que es un modo automático de vida, ¿no? Por lo tanto, decimos que no a las experiencias que se nos aparecen. Oye, te invito a, por ejemplo, con este chavo, oye, vamos a cenar. Ah, padrísimo. Cuando estaba ahí me di cuenta del propósito. O sea, toda la cantidad de conexiones que tiene él que me podrían beneficiar a mí y la forma en la que él platica conmigo que se beneficia de lo que yo le digo, dije, es que hay una sinergia y un propósito para el cual yo estaba ahí cenando con él. Pero ¿qué pasa si digo, ay, no, güey, lunes? No, no, ¿cómo crees? No, ¿a qué voy? No, tengo tanto que no lo veo, ¿de qué vamos a platicar? Te niegas a vivir las experiencias porque te sacan de tu zona, pues de zombilandia, básicamente, ¿no? O te da miedo. No, meterme a vivir esa experiencia, meterme a estudiar a esta edad. No, ¿cómo crees? Empezar a trabajar ahorita cuando mis hijos tienen ya 15 años, 20 años y yo tengo 20 años que ya no estoy en el mercado. Empezar ahorita un proyecto. No, ¿cómo crees? Divorciarme aunque no tolera a la señora y estamos del chongo todo el día. Pero tenemos 20 años de casados, ¿cómo crees que voy a hacer un cambio de este tamaño? Por miedo. O negarte a vivir la experiencia porque parece que es una repetición.
que todos son iguales, güey. ¿Yo para qué me voy a meter ahí? Y no sé tú, pero yo sí lo he dicho. Otra vez, ay, no, qué bueno, ¿no? Pero ¿sabes qué? Si alguna vez has dicho esto, que dices, ya sé en qué va a acabar, o sea, yo ya sé el final de la película, en el tema que sea. No, mira, no voy a tener esta conversación con mi esposo porque ya sé el final de la película. No voy a pedir un aumento de sueldo porque ya sé en qué va a acabar. No voy a tocar el tema con mi mamá porque ya sé cómo se va a poner. Tienes que comprender de inicio, porque estás partiendo desde el mismo punto de salida, ¿sí? Imagínate que estás corriendo un maratón. Yo vivo en Guadalajara. En Guadalajara, pues la línea de salida se puede ver igual que si estoy corriendo un maratón en París. Entonces, se ve igual al principio, sí, pero ya transitándolo te das cuenta que es novedad. ¿Y qué pasa si desde la línea de inicio dices, no, ¿para qué corro? Ya había corrido yo. Te pierdes la experiencia novedosa, ¿no? Porque parece repetición. Entonces, negarte a vivir una experiencia, por más pequeñita que te ponga enfrente a ti, pues es mantenerte en la zona cómoda, ¿no? Y no porque estés a gustito, sino porque pues ya la sé controlar y manejar. Ya sé aquí dónde se apaga la luz y dónde está el baño para que voy a otro lugar, ¿no? Te pierdes de la experiencia. Y pareciera que no hay desafíos, porque entonces, pues, ¿qué desafío puedo trascender si todos ya son iguales? Pues el mayor desafío de todos, el desafío de la quinta etapa evolutiva, que no hay propósito y no hay sentido en tu experiencia. Y cuando no hay propósito y no hay sentido en tu experiencia, vas a tener una vida enredada en miles de pequeños desafíos. En lugar de el gran desafío, el mío ha sido sanar la desvalorización. En todas sus formas, cantidad de maestros y maestras y situaciones que me han llevado a sanar la desvalorización para conectar con el amor propio. ¿Qué pasa si yo digo, ay, no le entro? Y me quedo, como viví muchos años, ¿no? En una vida gris, aburrida, con dolores y con enfermedades y con miles de pequeños desafíos que, como se ven chiquitos, pareciera que son más transitables. Pero cuando lo sumas, no, pues sale más caro la factura a contado, a paguitos, a bonitos semanales que pagar la de contado, ¿sabes? Es más grande el monto que pagas cuando estás abonando. Hay que entrarle al desafío para poder crecer en conciencia. Entonces, puede ser que tu desafío, si sientes que tiene mucho rato en ti, sea porque la suma acumulada de pequeñitos desafíos. Por eso se ha entretenido tanto tiempo en tu historia. Cuando nosotros decimos, va, me abro a transitar la lección grande, pero para que dure poquito. Dices que sí a la experiencia en novedad, ¿sí? Entonces viene una experiencia y yo me cuestiono, a ver, la realidad me trajo esto para vivir y hay un propósito para que yo viva esto. Lo experimento con la conciencia de que hay un propósito que no he visto. Y esto suena lindo cuando la experiencia pareciera agradable, ¿no? Oye, vamos a cenar. Suena como un plan agradable. Pero ¿qué tal que sea, no sé, un accidente de carro, un choque? O sea, se requiere conciencia para hacer una pausa y decir, ¿para qué este accidente se presenta justo en este momento en mi realidad? No hay que juzgar la experiencia, hay que aceptarla para poder comprender el propósito de la experiencia que está frente a nosotros. El propósito siempre es previo a la experiencia. Siempre. Sería como decir, porque como estamos hablando de un tema abstracto, puede ser que no quede claro. Quiero hacer un pastel de chocolate. El propósito es, quiero hacer el pastel de chocolate.
Entonces, para yo poder hacer el pastel de chocolate, la torta de chocolate, requiero los ingredientes. No puedo hornear un pan si no tengo primero los ingredientes. Así funciona. O sea, el propósito es la organización en lo invisible, trascendente. Te recuerdo mi página, isabelgarciolística.com. Esas cosas. Entonces estamos parados frente a dos caminos. ¿Será que quiero una vida? Porque el desafío es parte de la experiencia. O sea, no hay manera de tener una vida sin desafío, a menos que estés en coma, ¿no? Y ese es el gran desafío, pero como ni te enteras. Pero la vida, vivir la vida, implica desafío. Entonces, o yo me voy por el camino de los miles de desafíos chiquititos, o me voy por el camino del desafío mayor y voy aprendiendo y aprendiendo. Se está cortando. Chin, es que no sé cómo solucionarlo. Espero este video quede bien. Pero ¿sabes qué, Gaby? Cuando estamos tocando temas retadores de conciencia, como que sí tiende a cortarse el video. Me ha pasado. Entonces, fluyamos con lo que se puede entender, que espero sea lo mejor. ¿Qué camino vas a elegir? ¿El de los muchos desafíos o el del gran desafío? Usualmente, no sé cuál era la frase. No me acuerdo. Lo siento, no me acuerdo. El tema, me regreso tantito, a lo mejor no la frase exacta. Es que hay dos caminos. O habitas el camino de los pequeños desafíos o habitas el camino del gran desafío. Pero todo es un desafío. Te voy a decir, porque pareciera, digo, si nos vamos por la mente del miedo, pues mejor prefiero muchos desafíos chiquitos porque están más fáciles de trascender al camino del gran desafío. Pero ¿qué crees? Cuando los pequeñitos se van sumando, se van haciendo medianitos, grandecitos. Un desafío, aunque sea pequeño, de forma constante en la vida, va a tocar cartera o cuerpo. Un gran desafío cuando entras a la conciencia no toca directamente el cuerpo y la cartera. Te toca todas las áreas para que lo puedas ver, incluido el cuerpo y la cartera. Pero no se va por esas áreas, ¿sí? ¿A qué me refiero con cuerpo y cartera? Podemos estar haciéndonos como que no vemos que me molesta de forma constante ese conflicto con mi pareja. Y lo justifico y, bueno, ¿saben por qué? Traigo el tema pareja porque estoy planeando el lanzamiento de Supera tu Ex, por eso como todos los ejemplos llegan de pareja, ¿no? O sea, ahí está, y ya lo ignoro, y ya me molesta, pero ya no tanto, y me choca que le grite a los niños, pero pues es mi esposo, y tienes el conflicto chiquitito, 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 chiquitito. Ok. Como no haces caso a los miles de avisos chiquititos, toca cuerpo. Entonces, o te enfermas o te enfermas, porque la biología va a expresar el conflicto que tú te niegas a ver y darle resultado. Entonces, después entra esa pequeña enfermedad, ese pequeño síntoma, como parte de la normotonía de todos los pequeños desafíos. Entonces, el conflicto. Tengo los conflictos con mi relación de pareja, que toca el conflicto con mi relación con mis hijos porque va junto con pegado, y aparte le sumo el dolor de espalda, ¿no? O aparte le sumo la migraña, o aparte le sumo, yo qué sé, el síntoma físico. No haces caso porque te acostumbraste a ese malestar, ¿ok? Toca el cuerpo de forma más fuerte. Entonces ya te viene un tema donde requieres una cirugía, yo qué sé, no haces caso. Y así nos vamos hasta llegar desafíos de salud de forma irreversible, porque ya lo ancló el cuerpo. O súmale a tu dolor de espalda, a tu migraña, tu conflicto de pareja y que no traes dinero. Porque si te toca en el cuerpo, te toca en la cartera, vas a voltear a ver. El tema es que cuando lo volteas a ver sin propósito y sin conciencia, te va a mandar al marcador de supervivencia. Por eso es muy difícil salir de ahí. Yo te estoy hablando que tienes un conflicto de quinta etapa evolutiva cuando no ves el propósito y la suma de todos los conflictos te mandan a la 1, transita el camino, te entretienes más,
¿sí? Los desafíos chiquititos, que parece el camino más sencillo, terminan entreteniéndote más. Entonces, hice como unos pasitos de cómo le hacemos, ¿no? Porque sí que padre saber, pero ¿cómo le hago? O sea, yo estoy desafío tras desafío y no estoy entendiendo bien, ¿cómo le hago? Entonces, más o menos como si fuera una receta de cocina, que sabemos que no es, pero podría funcionarte si los empiezas a seguir un poquito, ¿ok? El buscar tener plena conciencia 24/7 de que el propósito está siempre adelante, no, el propósito está atrás, porque el propósito es previo a la experiencia, pero bueno, de que el propósito está presente, nos lleva a vivir el presente pleno y la posibilidad facilita la toma de conciencia de reconocer el propósito. Sí, fíjate, aquí, por favor, si estás distraída, distraído, activa el observador veloz y escucha esta frase. El dolor y el placer, el dolor y el placer te conectan con el presente. La realidad no te puede dar una lección de vida en pasado y en futuro, hablando de tiempo lineal. Te lo pone en el presente. O sea, el desafío en el presente, la solución en el presente, el propósito en el presente. Y para que estés en el presente, o te manda placer o te manda dolor. La buena noticia es que tú puedes educar a la realidad cómo quieres que se comunique contigo, a través del placer o a través del dolor. Testimonio de Isabel. A mí la realidad se comunica conmigo a través del placer. No te puedo yo explicar cómo la realidad se ingenia para que yo esté a gusto. Mira, ayer estuve en una sala de espera alrededor de 5 horas, 4. Llego y me sientan en una silla bastante incómoda, ¿no? O sea, dura. Y yo dije, hoy, acuérdate que tuve la lumbalgia, dije, mi espalda va a sufrir tantas horas en esa silla. Y me levanto y pregunto que si puedo tomar otra silla que había ahí enfrente para acercarla a mí, subir mis pies, poner la computadora en mis piernas para trabajar. Cuando yo hago eso, llega un muchacho que no tenía por qué y me dice, ¿me permites traerte una silla más amplia, más acolchonada, para que estés cómoda? Dije, wow, ¿no? O sea, yo dándole las gracias a él y diciendo, es que hasta en esta sala de espera te las ingenias para que yo esté a gusto. No me iba a conectar con el presente desde el dolor de espalda y el sufrimiento está en esa silla incómoda. Yo me conecté con el tiempo presente desde una silla cómoda y habité la experiencia. Entonces puedes educar a la realidad para conectar con el presente desde el dolor o desde el placer. Pero como tal vez nunca se te había ocurrido, es dolor tras dolor, tras dolor, tras dolor, tras dolor, tras dolor. Entonces, puedes llegar al propósito desde el dolor o desde el placer. Si te niegas el placer, la herramienta que tiene la realidad para comunicarse contigo es el dolor. Entonces, ¿por qué hay vidas más complicadas que otras? Porque cuando te gusta no volteas, güey, te distraes. Cuando no te gusta es cuando pones atención. Te mando más de lo que no te gusta para que pongas atención. ¿Verdad? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Primero, darnos cuenta de que todo lo que la realidad nos acerca como recurso, el tiempo, el dinero, las personas, las experiencias, los dolores, los placeres, todo es un recurso de la realidad, incluyendo nosotros. Todo lo que la realidad me acerca como recurso tiene un propósito. O sea, está en mi realidad con un propósito. Y si aquí nos ponemos ansiosos, ay, sí, güey, pero ¿cuál es el propósito? No tienes que saber la forma del propósito, puedes comprender que todo tiene como propósito la expansión de la conciencia. Está más fácil, ¿no? ¿Me hace más consciente esta experiencia? Sí o no. ¿Me hace más consciente marcar este límite? Sí o no. Y vas creando propósitos y camino.
en comunicación con la realidad. Pasito 2. Vives la experiencia siguiendo el paso a paso. O sea, no te pierdes en los estímulos que te trae la experiencia. Imagínate que nos vamos por los dos lados de placer y dolor, que se te rompe una pierna y que te puedes tú en mi lumbalgia, que yo te conté que si no, pues vete a videos previos y ahí te enteras de lo sucedido porque está más documentado. Los primeros días, no sé cuántos días pasaron, yo me dejé ir por el dolor de la experiencia. O sea, no entendía el propósito, lloraba y sufría y me dolía. Y según yo había entendido el propósito y veía que nada cambiaba, entonces decía, ese no es el propósito, güey, ¿cuál es el propósito? Pero me enredé en la experiencia de dolor. Desde ahí, no estaba siguiendo el paso a paso de lo que la realidad me estaba mostrando. Estaba secuestrada mi mente en el dolor y en las limitaciones propias del dolor. Esto es lo que no debemos hacer, ¿no? Tal vez es parte del proceso. Sí, pero unos días no estacionarte ahí. No estacionarte ahí porque eso es lo que hace que el desafío se haga más largo. ¿Qué pasa si es de placer? O sea, conoces a un señor, por ejemplo, ¿no? Y empiezas a salir y te gusta. Ajá. Pero toda esa sensación de me gusta y el placer y la química que se genera en el cuerpo, del cerebro para abajo, puede hacer que te pierdas el paso a paso y que no comprendas el propósito. Entonces, que estés tan inmersa en la experiencia que no encuentres el sentido y no capitalizas la experiencia. No se capitaliza, ese es el tema. Seguir el paso a paso, haciendo a un ladito los estímulos de qué rico o qué feo, siguiendo el paso a paso, en tiempo presente, habitándola, porque cuando la empiezas a habitar, te das cuenta que la realidad te va dando como pistas del propósito, como pequeñas luciérnagas que te van iluminando un camino que de inicio no ves, ¿no? Pero pues tiene que ser en tiempo presente. Y ahí entra cómo quieres que la realidad se comunique contigo en el presente, a través del dolor o a través del placer. Y pareciera que la respuesta a veces es el placer, pero no siempre. Hay personas que tienen miedo a sentir bonito. Hay personas que no se abren al placer. El camino directo para darte cuenta si tienes una apertura o no a que la realidad se comunique a través del placer está en el disfrute de la sexualidad de la vida adulta. Ese es un marcador. Porque ¿qué experiencia más placentera hay en la vida adulta? Habrá otras, claro, pero la que nos pusieron en el cuerpo está para sentir placer. Punto 3. Ir integrando al otro. O sea, yo voy viendo que la realidad me está mostrando a través del dolor o del placer cierta partecita que no había visto. Entonces voy integrando eso que no había visto, porque la conciencia abarca el todo y la percepción es limitada. Entonces, si vamos ampliando nuestra percepción, vamos ampliando nuestro sentido de conexión con la conciencia. Entonces, yo siempre había visto que mi dolor de espalda era algo malo y que me incapacitaba. ¿Qué pasaría si yo lo veo como un maestro? Amplio la percepción. ¿Qué pasaría si yo en lugar de decir, por favor que ya se vaya este dolor, digo, y así fue, por favor no te vayas hasta que aprenda la lección? Amplió la percepción. Irlo integrando. 4, paso 4. Llega el propósito, ¿no? O sea, terminas encontrando el propósito y tomas las acciones para evitar el propósito. O sea, el propósito de este sufrimiento de dolor de espalda es que yo ponga un límite y haga un cambio en la estructura, porque era un dolor estructural,
de mi forma de conducirme por la vida. ¿Va? Te lo sostengo en la realidad. No nada más lo veo y lo apunto y sigo haciendo lo mismo. No, pues no. Te lo sostengo en la realidad, con acciones de conciencia. Y empiezas a dejar que la realidad desarrolle los potenciales de ese propósito en ti. Entonces, conecto con el propósito para hacerme disponible al desarrollo de los potenciales que ese desafío me venía a mostrar. Está amoroso el proceso, ¿no? Y aquí quiero poner como una advertencia, porque si hablamos de que la realidad nos acerca todo como herramientas de ella para trascender la experiencia, comprender el propósito y ampliar nuestra percepción, pareciera que nos aprovechamos del otro. Pues entonces me trajo a esta pareja y es mi herramienta, pues la voy a usar. Me trajo este dinero y es mi herramienta, pues lo voy a usar. Me trajo esta situación y es mi herramienta, ¿no? Pareciera que hay una desventaja en el uso de quien comprende que todo va de los recursos, de la realidad y de las herramientas que nos acerca, a quien no tiene idea de esto. Y ese era el engaño de las figuras de poder, como nos hemos venido manejando, ¿no? En la humanidad, que pueden detectar dónde nosotros somos una fuente de nutrición para que ellos se sostengan en ese poder y prometernos lo que nuestras carencias necesitan para mantenernos ahí cautivos y sumisos. ¿Qué pasa cuando tú ves que el otro es una herramienta para ti y la usas? Si no tienes conciencia del otro, caes en ese modelo de abuso. Pero como la realidad tiende al equilibrio, pues podrás sentir que sacas provecho. Sí, de inicio sí. Pero cuando la realidad se vuelve a acomodar, vas a perder lo ganado y vas a caer un poquito más abajo. Entonces terminas perdiendo lo que supuestamente ganaste por utilizar al otro con la conciencia de que estás utilizando al otro. Y como tiende al equilibrio, cuando crees que vas ganando, sacándole provecho al otro, sí, pareciera que sí ganaste, pero después esa sensación de gané se convierte en pérdida para equilibrarse y genera deuda y una merma. Entonces el equilibrio, cuando hay un engaño de por medio, siempre termina cobrando y disminuyendo los recursos, porque no hubo conexión con el propósito, ¿no? Hubo un aprovechamiento de los recursos del otro. No, no aportaste tus recursos para el beneficio de los dos, sino que te aprovechaste de que el otro no era consciente de que tú también eras un recurso de su realidad. Y, y eso es robar. Eso es robar. Entonces, tiende al equilibrio. Cuando comprendes que él es un recurso, la situación es un recurso, pero tú también, y hay una transacción. ¿Te das cuenta cómo simplemente por la palabra transacción activa la economía, activa la abundancia, activa el flujo del dar y del recibir? Ya no entras en deuda, entras en aprovechamiento y capitalizas la experiencia siendo un recurso para el otro y utilizando al otro como un recurso. Y último paso, el número 6. Cuando muestras el propósito, capitalizas la experiencia. ¿Qué es el objetivo? Capitalizas la experiencia y trasciendes a otro nivel de conciencia de forma más acelerada. Por eso los conflictos sí pueden desaparecer en un instante. Nos dice el curso de milagros, ¿no? No hay grados de dificultad en el milagro. Nosotros desde nuestra percepción limitada podemos ver qué complicado problema. No hay grados de dificultad en el problema, en el desafío, en el milagro. Es la percepción que tenemos sobre ese desafío. Y al no haber grados de dificultad, todos tienen la capacidad de ser trascendidos en un instante. Entonces, encuentra el propósito para que puedas trascender la experiencia. Mientras más rápido encuentres el propósito, menos tiempo te tomará habitar esa experiencia y transitar ese desafío. Se disminuye el grado de sufrimiento y de dolor. Y ese es el objetivo, ¿no? O sea, sí crecer en conciencia, pero de forma amorosa y amable, no tocando cuerpo ni tocando cartera.
Qué bonito. Aprender sin que toque cuerpo ni que toque cartera. Simplemente aprender, trascender e ir integrando más realidad. Gracias, gracias por estar aquí en este video. Te recuerdo que tengo un regalo, isabelgarciaholística.com/regalo. Y es un regalo súper especial porque tiene que ver con conectar con tu futuro para bajar posibilidades nuevas. Y estamos hablando de crear realidad y transitar novedades. Aquí hay una herramienta para que conectes y lo hagas. Entra a mi página isabelgarcialistica.com/regalo. Nos vemos la próxima semana para seguir aprendiendo en conciencia. Te mando un besito. Gracias.